Fabricante de arados, John Deere, pionero en América. John Deere y su historia aquí. Este herrero, fabricante de arados y pionero, estableció su yunque justo aquí. Y estableció el negocio que abriría la pradera y alcanzaría los lejanos rincones del mundo. Deere nació en una nación joven e inquieta, que aún estaba encontrándose a sí misma, de forma económica, política y como sociedad. Había vastos tramos de tierra sin explorar. El presidente Thomas Jefferson envió a Lewis y Clark a explorar la compra de Luisiana en el año en que John Deere nació. La introducción del barco a vapor comercial en 1807, la finalización del canal de Erie en 1825 y la llegada del primer ferrocarril en 1830 reflejaron una nación en crecimiento. Todos estos eventos ayudaron a moldear el espíritu del pionero estadounidense, que se caracterizó por su apertura a la toma de riesgos, adaptabilidad e innovación y autosuficiencia y pensamiento independiente. A medida que John Deere maduraba, en esta emocionante época, los pioneros comenzaron a dirigirse a partes desconocidas, en busca de mejores oportunidades para sí mismos y sus familias. Esta historia de pioneros comienza en las colinas rocosas de Nueva Inglaterra, en el pueblo de Rutland, Vermont, el lugar de nacimiento de John Deere. Nací en 1804 y mis padres eran William y Sarah Deere. Mi padre era sastre y mi madre costurera. Eran personas muy trabajadoras. Para 1806, mi padre nos trasladó al cercano pueblo de Middlebury, un próspero centro de comercio en el que abrió una sastrería. En 1808, partió en barco a Inglaterra para reclamar una pequeña herencia familiar. Sin embargo, lamentablemente en el viaje de regreso a Inglaterra, se perdió en el mar. Con 5 niños que mantener, mi madre se hizo cargo del negocio y mi hermano mayor se convirtió rápidamente en aprendiz de un ebanista. A los 17 años, comencé como aprendiz con un conocido herrero en Middlebury, el capitán Benjamin Lawrence. Aprendí mi oficio de él. El capitán Lawrence me ayudó a convertirme en un maestro herrero y a forjar una ética de trabajo que me sirvió mucho en los años posteriores. Además del cuarto y la comida, me pagó un salario total de $105 durante los 3 años de aprendizaje. Aproximadamente en esa época, conocí y comencé a cortejar a Damaris Lamb. No mucho después de haber finalizado mi aprendizaje, le propuse matrimonio a mi amada Demi. Y dijo sí. Nos casamos en enero de 1827. Durante los siguientes años nos trasladamos a donde fuera que consiguiera trabajo. Colchester Falls, Vergennes, Salisbury y Leicester, donde abrí mi propia herrería. Pero la mala suerte parecía perseguirme. La herrería se quemó 2 veces y las deudas se apilaron. Trasladé a mi creciente familia a Royalton para buscar un trabajo fijo como reparador de diligencias. Pero quería trabajar por mi cuenta de nuevo, por lo que nos trasladamos a Hancock, donde pedí dinero prestado para comprar un pequeño terreno y abrir una nueva herrería. Fueron tiempos difíciles en Vermont durante la década de 1830, mientras Deere intentaba ganarse la vida como herrero y mantener a su familia. La economía local estaba cayendo y había más herreros que trabajo disponible. Una corriente de personas de Nueva Inglaterra había comenzado a migrar a lo que llamaban el lejano oeste, a fincas en las grandes praderas del norte que conocemos como Upper Midwest. Comencé a escuchar buenas cosas acerca de las oportunidades en el oeste, especialmente que se necesitaba un herrero en Grand Detour, Illinois. Me pareció que podría reunir el dinero suficiente para pagar mis deudas y crear un hogar estable para mi familia. Por eso, empaqué algunas herramientas que tenía en mi poder. Me despedí de mi esposa que estaba embarazada y de mis 4 hijos, y me dirigía hacia Illinois en barcaza y diligencia. Tenía 32 años cuando llegué a la frontera de las praderas.
El fundador de Grand Detour, Leonard Andrews, también era de Vermont y cumpliría un rol clave en los comienzos de la carrera de John Deere. Apenas llegó Deere, Andrews le pidió que reparara un eje Pitman roto que había inhabilitado el aserradero de Andrews. Deere improvisó una fragua en un terreno alquilado y realizó la reparación con rapidez. Luego construyó su herrería alrededor de esta fragua en el corazón de Grand Detour y pronto comenzó a cumplir con las necesidades de los agradecidos colonos del lugar. Se corrió la voz de la técnica de pulido de palas y horquetas de Deere para que se deslizaran con facilidad a través de la tierra y el heno. En poco tiempo, el herrero de Vermont tuvo trabajo suficiente para mantenerse ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Mis habilidades pronto comenzaron a ser solicitadas. Hacía herraduras para caballos, parchaba ruedas de vagones y fabricaba candados, bisagras, clavos y cualquier elemento de metal que necesitaran los vecinos del lugar. Luego de establecer mi trabajo y ahorrar el dinero suficiente, envié por Demarius y los niños, incluido el pequeño Charles, que había nacido luego de que me fui de Vermont. Para cuando mi familia llegó, yo había construido una pequeña pero fuerte casa de 3 habitaciones para ellos. A medida que nuestra familia crecía, con el nacimiento de 3 niños más, fui agregando más habitaciones a la estructura original. Los clientes agricultores de John Deere comenzaron a traerle arados que necesitaban reparación. En esa época, los arados se hacían en general de madera y hierro fundido, lo que funcionaba bien en los suelos orientales. Sin embargo, los altos pastos que ayudaban a hacer tan fértil el suelo de la pradera eran difíciles de cortar con esos arados. Si el arado no se rompía, lo que ocurría a menudo, los agricultores tenían que detenerse cada tantas yardas a rasquetear la tierra pegajosa de la vertedera. Muchos agricultores desalentados consideraron rendirse y regresar al este. Podía ver que mis clientes necesitaban un arado mejor que pudiera cortar a través de ese suelo de King Gombo y autolimpiarse para permitir que la suciedad se eliminara de la vertedera. Este problema requirió un análisis detallado. El escenario estaba establecido. La ética de trabajo de Deere, las habilidades para resolver problemas y las destrezas maestras estaban por mezclarse para alterar el futuro de la agricultura norteamericana. Un día estaba en el aserradero de Andrews y noté que una hoja de sierra de acero había sido desechada. Pregunté si podía tomarla para el nuevo arado en el que estaba trabajando. Corté los dientes con un cincel de mano, los calenté y les di forma con un martillo. Las manijas se realizaron con un árbol joven. Sabía que tenía que diferenciar mi arado de los otros arados, por lo que tomé el acero ya pulido de esa vieja hoja de sierra y lo pulí aún más. Era el año de 1837 cuando John Deere creó su primer arado. Había establecido un diseño de vertedera cóncava, distinto de otros arados de la época, que creía permitiría que el acero altamente pulido se limpiara solo. Su arado era lo suficientemente pequeño y liviano como para ser arrastrado por solo un caballo. Cuando un agricultor local probó el arado, dijo que había cortado con tanta habilidad y suavidad a través del suelo que la reja de arado sonaba a medida que cortaba y daba vuelta por el negro suelo pegajoso. Había nacido el Singing Plow, arado musical, de John Deere. Al año siguiente, Deere creó 2 arados, y ese número aumentó en 10 en 1839. En el censo de 1840, incorporó su actividad como fabricante de arados, al haber construido 40 arados en ese año. En 1843, Deere se asoció con Leonard Andrews para ampliar el negocio, lo que hizo que la producción aumentara a 400 arados en ese año. Este creciente éxito permitió a John saldar las deudas que tenía pendientes en Vermont. El enfoque de John Deere hacia su negocio de arados reflejaba su compromiso con la integridad financiera y personal. Apuntaba a hacer productos de calidad y hacía lo que era necesario para comercializarlos, incluso actuar como su propio vendedor y distribuidor durante los primeros años. Y cuando vio la oportunidad de crecer, no dudó en actuar. Su oficio le había enseñado a golpear cuando el hierro está caliente. Mi visión para el crecimiento de la empresa requería pasar a una instalación más grande en una mejor ubicación. El río Rock River había satisfecho nuestra necesidad de energía hidráulica, pero era poco confiable para navegar.
Durante la primavera de 1848, di por terminada la sociedad con Andrews y trasladé mis trabajos de arado a Moline, Illinois, en el río Mississippi. El Mississippi ofrecía energía hidráulica ilimitada y Moline era una puerta a la frontera oeste que estaba en crecimiento. John Deere estaba decidido a construir su negocio en función de la integridad, la calidad, el compromiso y la innovación. Esos valores prosperan actualmente en la empresa que él fundó. Este extraordinario herrero y pionero hizo historia en Grand Detour y dejó un legado extraordinario y valiosas lecciones para todos nosotros. Trabajar duro, hacer lo correcto para el cliente y ofrecer un producto de calidad. Quizás John Deere lo dijo mejor. Nunca voy a poner mi nombre en un producto que no tenga lo mejor que puedo dar.